Muchas voces siempre aquí en 6 AM en las mañanas de Caracol Radio para entender en dónde estamos y para dónde vamos. Digo muchísimas voces, pero hace largo rato y por una decisión personal que respetamos en materia, tengo entendido, de algunas situaciones judiciales del pasado, el expresidente Álvaro Uribe no estaba aquí en 6 AM. Expresidente, es un gusto tenerlo hoy en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de Caracol, a todos los oyentes. Hombre, realmente sí, yo quiero agradecer a usted y a sus colegas de los medios, porque las circunstancias me tuvieron ausente mucho tiempo, no obstante que seguía haciendo política en lo que pude, recorriendo el país, hablando con mis compatriotas, y sí le hablé a muchos de sus corresponsables en el momento que nos encontramos con ellos en los foros del Centro Democrático. Mi saludo, mi gratitud, y porque usted me llamó muchas veces y le pedí, hombre, Gustavo, espere un ratico, muy amable. Estamos muy agradecidos, expresidente, qué gusto tenerlo aquí. Usted es una voz muy importante en el país para entender varios de los fenómenos que pasan. Usted ha dicho en las últimas horas que hay que hacer todo lo posible y que es necesario una unidad para ganar, que no se pueden perder las elecciones, pensando por supuesto en todos esos movimientos, partidos y personas que hacen parte de algo que podría ser la oposición o por lo menos el descontento a lo que pasa con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ¿cómo se va a lograr eso si todos los partidos están cada vez más partidos, doctor Uribe? Bueno, Gustavo, nosotros creemos que debemos insistir en ese diálogo. No obstante todos los obstáculos, el Partido Centro Democrático va a radicar ante la registraduría la manifestación de voluntad de que su candidato, sus candidatas, se sometan a la consulta. Y el informe que tengo es que quien quiera que hoy diga que se somete a la consulta, también puede desistir de ello antes de, creo que el 6 o 7 de febrero, en la fecha en la que hay que decir si se insiste en la consulta, si se retira de la consulta, quién sería el candidato para esa consulta y con quién. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de que exista un gran diálogo, un gran acuerdo, que como lo he dicho, sería en un rango muy amplio, del doctor Abelardo del Espriella al doctor Sergio Fajardo. Por supuesto difícil, pero nuestro deber es insistir, no obstante que estamos en el proceso del partido y que el partido avanza en su proceso, hoy con 3 excelentes candidatas, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, a quienes les rindo en Caracol un homenaje por la labor sólida, estudiosa, firme, ejemplar de oposición que han realizado en estos años en el Congreso. Expresidente, ¿qué tanto le dolió la pérdida de uno de esos candidatos en el camino, que estudió en segundo de primaria con usted, que es hijo de una persona que es padre de una persona que usted quiso mucho, el doctor Miguel Uribe? ¿Qué fue lo que pasó? El país se pregunta por qué esa desavenencia. ¿Usted se molestó con él? Gustavo, pues hombre, uno de los mejores líderes políticos que yo he conocido, porque era estudioso, sabía argumentar ante los sectores de opinión, era un gran organizador político, era un hombre franco, Miguel Uribe Turbay. En la mañana de ese fatal día, estuvo con unos universitarios del extranjero en lo que llamaría yo una reunión académica de opinión. Y cuando el asesino le disparó, Miguel se encontraba en organización política en un barrio de Bogotá. Eso retrata lo que significaba. Por supuesto, lo que ha pasado con el doctor Uribe Londoño, yo no quiero hacer comentarios. El partido expidió un comunicado, el doctor Abelardo del Espriella un comunicado muy detallado, y yo creo que yo debo guardar silencio sobre ese tema
que por supuesto deploro muchísimo, Gustavo. Ahora, no va a ser candidato del Centro Democrático, pero es una persona que sigue en la escena y como tal, usted también estaría dispuesto en un futuro a sentarse con él en beneficio del país y a trabajar juntos por una candidatura de alguien más. Me está preguntando por quién en este momento. Por el doctor Miguel Uribe, que dice que va a seguir en la carrera política, ya no como candidato, sino como parte de una campaña. Esto es un tema de responsabilidad que yo tengo con un partido político que es serio, un partido político que no es un partido de momento, sino que tiene una vocación, porque es un partido comprometido con la seguridad como prerequisito para la paz, con el emprendimiento del estudiante, la mediana, la pequeña, la gran empresa, como fundamento para la equidad social, con la equidad social como legitimación de la actividad económica y con un Estado pequeño para ahorrar y llevar los recursos a lo social. Yo tengo responsabilidades con ese partido. La decisión desde mi parte no tiene ningún sesgo personal, una decisión por razones que se han divulgado ampliamente, pero no quiero insistir en el tema, estimado Gustavo. Claro, déjeme pasar a un asunto que tiene que ver más con Abelardo. Usted mencionó el comunicado. En el comunicado hay un enorme respeto por usted y de que todo lo que pasó pues se lo mencionó. No podemos negar que Abelardo se ha convertido en un fenómeno político y que es la persona que tiene hoy en día, según la última encuesta, la posibilidad más grande de enfrentar con éxito al señor Cepeda en las elecciones. ¿Qué tanto le está gustando a Abelardo, el tigre, a usted? No, yo aprecio al doctor Abelardo y he sido gran amigo de su padre desde la juventud, por quien tengo un gran respeto, y Abelardo es un hombre muy inteligente, no hay duda, y nosotros tenemos todo el respeto por él. Él, por ejemplo, en algún momento, cuando regresó al país, me dijo que, como también el doctor Pinzón y como también algunas personas del partido, para participar en la contienda del partido, le dije, hombre, con todo el aprecio, esto se cerró desde diciembre. Pero además está en esta situación tan grave el doctor Uribe Londoño. ¿Qué pasó con el doctor Abelardo? Él dijo, entonces voy por firmas. Un respeto total, ojalá haya después un procedimiento para una gran alianza. Y con el doctor Juan Carlos Pinzón, todas esas conversaciones le han referido al país. ¿Sí? Con el doctor Juan Carlos Pinzón le dije, hombre, yo he venido 4 veces aquí, nunca me dijo que quería ser miembro del partido, usted sabe que yo lo aprecio. Inclusive él, muy francamente, uno tiene aquí, y yo lo hago, que reconocer lo que pudo ser un error o una incoherencia del pasado. Yo permanentemente hablo de lo que pueden ser mis incongruencias, que se notan más en esta edad, cuando tiene uno un largo recorrido de la vida y tiene un largo recorrido político. Hablamos de esas cosas, pero muy constructivamente. Y él me dijo que él no iba a recoger firmas. Propuso varias objeciones. Entonces hablamos con la doctora Ingrid Betancourt, ¿cómo le parece ella? Nosotros hemos construido con la doctora Ingrid una relación franca, sincera, en esta tarea política. Hace 2 años tuvimos acuerdos con algunas candidaturas regionales y ella le dio el aval al doctor Juan Carlos Pinzón. Expresidente, le va a preguntar Vanessa, que está a esta hora con nosotros. Vanessa, la escucha del señor expresidente Álvaro Uribe. Me da mucho gusto saludarlo, presidente Uribe. Bueno, hoy Abelardo entrega, de hecho, 4.800 firmas ante la registraduría. 4.800.000. Sí, 4.000.000, gracias. 4.000.000. Acuérdese que es que yo no sé diferenciar entre un centímetro y un kilómetro. 4.800.000, tiene razón. Pero lo que quisiera preguntarle es porque ahorita uno, digamos, usted es sin duda pues un jugador muy, muy importante en la contienda que viene. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta de Inbamer, Abelardo no le gana necesariamente a Iván Cepeda, que creo, por lo que entiendo, que es el objetivo del Centro Democrático y de la oposición de Petro. Quedaría Fajardo. ¿Cuál es su opinión frente a Fajardo, frente a Pinzón, frente a Abelardo? Digamos, ¿usted estaría dispuesto
a jugársela por un candidato distinto a alguna de las tres mujeres que son supremamente preparadas y muy tesas, las tres que tiene en el Centro Democrático? A ver, Vanessa, su pregunta me obliga a referirme a dos temas. Seguramente ustedes me preguntarán más adelante, no voy a anticiparme. El objetivo nuestro no tiene un nombre propio, Iván Cepeda, sino un proyecto de país. Ellos tienen un proyecto de estatización que termina empobreciendo más a todo el país, no obstante que dice que luchan por los pobres y lo que hacen es hacerle daño a los pobres. Nosotros tenemos un proyecto democrático. Yo creo que el gobierno mío no fue perfecto, no dejó al país perfecto, pero se avanzó en seguridad. Esa seguridad era paz. Nosotros creemos que sin seguridad no hay paz. Nosotros no excluimos la paz, pero necesita un elemento muy importante que es la seguridad. Avanzó en la economía, redujo pobreza. La habríamos podido reducir más si no tenemos que enfrentar tres crisis. La crisis interna de las pirámides, la crisis con Venezuela, cuando el presidente Chávez empezó a cerrar el mercado, y la crisis financiera internacional que empezó con el derrumbe de Lehman Brothers. Sin embargo, bajamos la pobreza unos 14, 15 puntos, menos de lo que queríamos, y ahí están todas las tareas sociales que se cumplieron en la época. ¿Cómo redujimos el Estado? Pero pasamos en régimen subsidiado de salud de 10.700.000 personas a 21 millones de colombianos protegidos en el régimen subsidiado de salud. Redujimos el Estado, pero el SENA se multiplicó por 8, pasó de 1.150.000 personas atendidas al año a 8 millones. Pasamos de un ensayo que tenía el presidente Pastrana de 200.000 familias en acción a 2.800.000 familias en acción. Y esto es muy importante porque aquí hay una discusión con este gobierno. Nosotros creamos el programa de los ancianos. El gobierno mío dejó más de 800.000. Lo que no queremos es que le quiten las pensiones a los trabajadores, las reservas de pensiones que son de los trabajadores para compensar el derroche. Porque este gobierno derrochón que ha creado toda esa burocracia, donde se ha dado toda esa corrupción, como se está quedando sin plata y el país sin inversión, entonces este gobierno lo que quiere es echarle mano a los fondos de pensiones que son de propiedad de los trabajadores colombianos para financiar a los ancianos, cuando eso hay que financiarlo del presupuesto. Nosotros hicimos todo eso, seguramente errores, y uno tiene que, no obstante la edad, donde uno suele ser terco, mirar qué errores se cometieron, y yo lo vivo reconociendo. Cuando me preguntan, ¿esto fue un error? Y muchas veces he tenido que decir que sí. Entonces, lo nuestro se llama una diferencia de visión de país. Allá tienen, en ese lado del petrismo y del senador Cepeda, una visión pro-cubana, una visión pro-comunista, una visión de estatización, que eso lo único que logra es empobrecer más a los pobres que suelen defender. Contra eso es que nosotros estamos, y con la propuesta de un gran proyecto democrático para el país, con los mismos valores, pero también entendiendo que las circunstancias nuevas también exigen instrumentos nuevos. Esto es mejorar lo que cayó bien, corregir lo que haya quedado mal y aplicar con mucho rigor lo nuevo para que resulte bien. El doctor Sergio Fajardo, no le voy a contar si no es. Muchos de nuestros compañeros lo apoyaron para ser alcalde de Medellín. Creo que él no tiene quejas de mi gobierno en lo nacional frente a su alcaldía de Medellín. Creo que le ayudamos. Yo creo que no tiene quejas. Como no tienen quejas los alcaldes de la época. Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, yo creo que no tiene una queja. Yo he respetado mucho al doctor Fajardo. Cuando fue gobernador, nosotros le mantuvimos todo el respeto. Hace algún tiempo me pidió una cita, tuvimos una conversación. En otra ocasión hablamos por teléfono.
Y por supuesto, en esa coalición muchos dirán, bueno, pero es que yo tengo estas diferencias con Uribe. Uno las tiene que escuchar razonablemente y por supuesto uno con todo de la manera más constructiva expresará también reproches, diferencias. Es que esa unidad que estamos pidiendo no es olvidarse las diferencias, es buscar un acuerdo en las palabras de Álvaro Gómez sobre lo fundamental para la democracia y también reconocer diferencias. Ahí en esta larga respuesta le quiero haberle dicho, Vanessa, con todo respeto, mi pensamiento sobre el doctor Fajardo. Expresidente, cuando usted habla del modelo que ustedes enfrentan, pues básicamente ha tocado temas económicos, pero parte de ese modelo que ustedes quieren que vuelva al país o que gane las elecciones tiene que ver con la seguridad. Sí. ¿Le trasnocha mucho la mano que extiende el presidente Petro a la gente que está en la ilegalidad? ¿Le parece que esto está funcionando muy mal, que puede corregirse todavía en estos meses? ¿Cómo es que dicen los muchachos hoy? En mi generación no se hablaba de eso. Dato mata relato. Yo le voy a dar 3 o 4 datos, estimado Gustavo. Primero, en el último, esto es de Naciones Unidas, lo de narcotráfico. En el último año que yo goberné, con mis defectos, con errores que se pudieron cometer, al restarle la cantidad de coca decomisada a la producción, fueron al mercado 150 toneladas de cocaína. En el último año medido reciente por Naciones Unidas, 1.815. Inclusive el presidente Petro se equivoca, porque él dice que es el gobierno que más ha decomisado. Cuando ese decomiso se mide como porcentaje, es muy inferior a decomisos del pasado. Y a ese dato, 1.815 toneladas de cocaína que van al mercado después de restarle a la producción los decomisos. Veamos masacres. Cuando empezó el gobierno que yo presidí, ese primer año hubo 112 masacres. El último hubo 10 masacres. Este año van 75, Gustavo. Nosotros bajamos el homicidio, yo lo habría querido dejar en 0. Todavía quedó muy alto, pero se bajó de casi 30.000 a 15.000. Hombre, se está acercando nuevamente a 13.000. Eso es una barbaridad. Hoy Colombia debería estar en un número, ojalá en 0, en un número muy, muy inferior. Nosotros tenemos hoy, imagínense Gustavo, mire este dato. Colombia tiene alrededor de 1.105 municipios. Hay casi 800 con un gran control de grupos armados. Por favor, los que dicen abiertamente que han apoyado al presidente Petro y que con fusiles apuntando a los ciudadanos ya anuncian que hay que votar por el senador Cepeda. Eso es una gran limitación democrática. Le quiero decir esto. Las elecciones del 2010, todos los candidatos pudieron hacer campaña libremente en Colombia, los opositores de mi gobierno, etc. Hoy, por ejemplo, el grupo del presidente Petro, como el senador Cepeda, uno los ve en todas las plazas públicas del país. Nuestros candidatos, especialmente Paloma Valencia, tiene que estar encerrada por esas amenazas de que la asesinan todos los días. Es una situación muy grave para la democracia. Hablemos de secuestros. Nosotros bajamos el secuestro económico de casi 3.000 a 120. Este año van más de 300. La senadora Cabal ayer publicó una cifra que la obtuvo la Defensoría del Pueblo. Más de 700 niños reclutados. Estamos sin acuerdo con Estados Unidos, sin acuerdo con Israel. Las Fuerzas Armadas debilitadas. Y a mí me parece que hay una cosa muy grave, Gustavo. La instrucción que nosotros siempre dimos es que las Fuerzas Armadas se mantuvieran por encima de la política. Y de ahí que se le dio la misma protección a opositores, como el presidente Petro, como la senadora fallecida Piedad Córdoba. Fue una instrucción que se cumplió. A mí me parece muy grave para la democracia que hoy
aparezca un general de la República, y lo digo con todo el afecto por los soldados y policías de mi patria que me duelen en el alma, como interlocutor en acuerdo con un grupo terrorista. Entonces, estos son temas demasiado graves en materia de seguridad. La manera como han debilitado a las Fuerzas Armadas. A mí me llaman de muchas regiones de Colombia. Mire este asesinato, que nos están extorsionando, etc. Y hombre, llama a las Fuerzas Armadas y de muchas me han dicho, no las dejan que vengan aquí. La extorsión, hoy no se puede medir porque es infinita. Todo el país está extorsionado. Yo pregunto, ¿pero por qué no denuncian? Me dicen, ¿para qué? Denunciamos y las autoridades hoy están amarradas, no pueden reaccionar. Aquí no hay lucha contra la extorsión. Pero además agregan, si denunciamos, estos grupos criminales lo que van a tener es venganza contra nosotros. El microtráfico, hombre Gustavo, a mí me da tristeza ver lo que ocurre con el microtráfico en el país. No hay yo dedico muchas tardes a hablar por estas redes con dirigentes municipales, departamentales. Hemos hecho un recorrido casi por todo el país en los departamentos. Falta mucho municipio. No ha habido uno solo donde no me digan que tienen un gran problema de microtráfico. Antes el único empleo que se le estaba dando a los jóvenes era el mototaxismo. Hombre, hoy la distribución de droga. O sea que aquí hay unos datos sumamente graves, Gustavo. Diana Saray, la escucha el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente Uribe, ¿usted cree realmente que el presidente Gustavo Petro tiene alianzas con las disidencias y con grupos de narcotráfico? ¿Quién me pregunta para saludarla respetuosamente? Diana Saray, presidente. Diana, mi saludo muy respetuoso. A ver, para ser franco y al mismo tiempo prudente, lo cierto del caso es que él le ofreció a esos grupos unas ventajas y ellos se obligaron a votar por él. Yo recorro el país y hoy están obligando a votar por su candidato. Ellos hacen política es con el fusil al hombro y apuntando a la nuca, a la cabeza de los ciudadanos. Eso es muy grave. Entonces, yo ya de la parte intencional, etcétera, no voy a hablar, solamente esa realidad ya. ¿Pero le preocupan las elecciones? ¿Cree que podría pasar algo, que se podrían suspender, que podrían no realizarse? Muchos colombianos tienen preocupaciones. La gran preocupación mía es el poder de estos grupos criminales. Nosotros hemos sufrido eso en el pasado, pero es que ahora ha habido esa coincidencia entre el gobierno y ellos. Ellos apoyaron al gobierno, el gobierno les hizo unas ofertas que están alrededor de la paz total. Hoy el gobierno tiene un candidato, el senador Cepeda, y ellos, es que ya lo han dicho, y ustedes conocen que no solamente se lo han dicho en privado a un labriego en una localidad de Colombia, que tiene que votar por el senador Cepeda, lo han dicho públicamente. Entonces a mí, la presión armada de unos grupos en tantos municipios de Colombia, exigiendo que se tenga que votar por el senador Cepeda, me parece que sí es una gravísima limitación a la democracia. Espinosa, lo escucha el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente, pero usted le hace esa crítica al presidente Petro, pero usted también buscó en distintos momentos tratar de negociar con grupos armados ilegales. La cosa no resultó porque pues eso no es fácil. Pero ¿no es injusto hacer una crítica de una cosa que han tratado de hacer todos los gobiernos? A ver, primero lo nuestro fue muy claro y fue lo siguiente. Se le dijo a la FARC, al ELN y a los grupos paramilitares: ustedes tienen un camino. Si quieren un acuerdo de paz, se tienen que desmovilizar. Y eso se le dijo claramente al país. Se desmovilizaron 35,000 paramilitares, 18,000 guerrilleros. Y no, pero es que la desmovilización guerrillera fue 1 a 1 y no hubo una negociación de grupo. Iba muy bien.
Si eso lo hubieran seguido, el país habría visto un gran debilitamiento de los líderes de la guerrilla, no habríamos tenido un proceso de paz tan costoso y tan dañino. Y yo creo que corrigiendo errores míos, ese camino iba bien. Pero nosotros nunca tuvimos unos grupos armados que le dijeran a la ciudadanía, fusil al cuello, tienen que votar por el doctor Juan Manuel Santos, que era el candidato que se apoyó en el 2010. Entonces, las diferencias sí son muchas. Expresidente, quiero preguntarle por un tema personal, pero que a la vez es público y tiene que ver con esa reciente condena a su hermano Santiago por hechos relacionados con el paramilitarismo. El tema también llegó ayer al Congreso de la República y en un debate del senador Iván Cepeda se preguntaba si usted no sabía en qué andaba su hermano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, Iván Cepeda habilidosamente siempre se ha acomodado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado para cometer cualquier clase de fechorías y taparlas con los derechos humanos. Hombre, yo le tengo que decir a usted con toda franqueza, a mí me duele mucho lo que ha ocurrido con mi hermano. A él lo investigaron desde el año 94, hubo muchas decisiones a su favor de varios fiscales. Después de un largo juicio, un juez que se demoró estudiando una sentencia de 3 años lo absolvieron y ahora lo condenó este tribunal. Mi hermano es un hombre básico, con un patrimonio muy moderado, fue buen hijo, ha sido gran esposo, gran hermano, gran padrastro, hombre trabajador. A mí me duele mucho eso. He dado unas razones que las seguiré dando, pero con todo el respeto a la justicia, porque, por ejemplo, yo no he hecho una mención irrespetuosa a la juez que me condenó a mí, ni he hecho alarde de la absolución que me dio el Tribunal de Bogotá, pero también nunca se probó que existieran 12 apóstoles. Allá, por ejemplo, tuvieron unos comerciantes privados de la libertad que los acusaban de asesinatos en Yarumal, y a todos los absolvieron, paradojas de la vida. Uno de los abogados de ellos fue el doctor Jesús María Valle, que tan injustamente han pedido que se investigue a mi hermano de a mí por la muerte de él, con una presunta reunión que sabe la justicia que nunca se dio, que habíamos ido que a La Caucana, un paraje de Antioquia que yo nunca visité, que en carro de gobernador siempre me tenía que mover en helicóptero, que con el general Rosso José Serrano, que era comandante de la policía. Eso que se dijo en el 2008 quedó totalmente desvirtuado. Y entonces ahora una juez dice que no, que hay que investigar a Santiago y a mí, y no da más prueba que esa. Hubo, por ejemplo, se dijo, no, es que los 12 apóstoles era el padre Palacio de Yarumal, y con defensa del doctor Fernando Velázquez lo absolvieron. Hay un testigo que era mayor de la policía, que lo desvincularon de la policía por nexos con el narcotráfico. Ese mayor dijo de una reunión con Santiago, se probó que ese día Santiago había estado en Manizales, en una feria de toros, probado los días antes y los días posteriores. Enseguida, un policía de nombre Amaya, creo que murió, reconoció que él asesinó a un conductor Barrientos, que hoy se lo atribuyen a Santiago, mi hermano. Esto es, yo con todo el respeto por la justicia, tengo que decir esto. Mire, Santiago, mi hermano, no es un hombre de presupuesto para financiar paramilitares. Ese testigo falso, por Dios, que dio esa declaración en 2008 con esa locura, esa fábula, ese testigo dijo que habíamos ido a esa reunión con 12 paramilitares de mi hermano Santiago. No le da el presupuesto para eso. La finca La Carolina ha sido una finca formalizada donde todo ingreso y todo gasto
porque era una finca de una sociedad muy seria, manejado toda la parte formal por unas empresas muy serias que eran socias. Esa finca La Carolina nunca le dio plata a paramilitares, pero además en una extensión de tierra grande, allá hubo ejército. Eso no fue asentamiento paramilitar. En síntesis, me duele mucho lo de mi hermano Santiago. Tengo que aceptarlo. No habrá intervención mía en el país en la cual no me refiera al caso, porque me crea una dificultad en el alma y ante sectores de opinión en esta campaña en que estamos, pero con todo el respeto a la justicia, seguiré dando razones. Expresidente, sus dos hijos han estado muy activos, sobre todo en los últimos meses, en materia de defenderlo a usted. ¿Se van a animar a entrar a la política? ¿Alguno de ellos le ha dicho? Me pregunta Gustavo por los hijos míos. Sí, señor, Tomás y Jerónimo. Hombre, ellos son estudiosos, trabajan mucho, opinan, pero hasta ahora ninguno me ha manifestado que quiera estar activo en la política. Hernando, ¿lo escucha? Sí, adelante, expresidente, qué pena lo interrumpí. No, opinan, Gustavo. Ok. Hernando, ¿lo escucha el expresidente Álvaro Uribe? Buenos días, expresidente Uribe. El negacionismo del dictador Maduro ha llegado al extremo de desestimar la existencia del cartel de los soles, dicho en el que, por cierto, lo ha acompañado el presidente Petro. ¿Cuál cree usted que es la intención en persistir en contra de la evidencia en esta versión? No lo sé, pero eso se sabe desde hace mucho tiempo. Yo le debo mucha gratitud al presidente Bush y tengo que mencionar ahí un tema con el presidente Obama importante. Estados Unidos había suprimido la interceptación aérea por un accidente en Perú que le costó la vida por un error a un misionero. Por confianza en el gobierno nuestro, reanudaron la ayuda a la interceptación aérea. El año siguiente, los radares que utilizan Naciones Unidas ya mostraban que los vuelos ilegales se habían desalojado el espacio aéreo de Colombia y que inundaban el espacio aéreo de Venezuela. Muchos años el presidente Chávez negó lo de la FARC y lo del ELN. Lo último que me tuvo que decir es que cuando ya no podía él argumentar contra las evidencias, que si él no los protegía no habría paz en Colombia. Y mi última frase a él fue: si usted los sigue protegiendo, ellos nunca sentirán obligación de hacer paz en Colombia. En publicación que yo hice cuando estaban vivos Chávez y Fidel Castro, conté lo que me mandó decir Fidel Castro con Gabriel García Márquez, a quien admiré, me distinguió con su amistad por allá en 1997, y me repitió Castro en una conversación, porque él decía que me tenía como su adversario. Llegaron a decir que yo era una piedra en el zapato para ese socialismo siglo XXI, pero conversamos 2 o 3 veces. Decía: yo puedo tener alguna influencia política en la FARC, hoy mínima, decía Castro, porque lo que hace que ellos empezaron a obtener una fuente de recursos del narcotráfico, ya no me necesitan, cito a Castro. Y eso se sabía, que ellos apelaban era al narcotráfico, y conciencia, conocimiento y conciencia del tema, el presidente Chávez y Maduro los albergaba el presidente Chávez y los ha albergado Maduro. Hay una serie de testimonios que vinculan a la tiranía de Venezuela con el narcotráfico. Yo pensaría que un país democrático como los Estados Unidos no vaya a declarar que ese es un grupo narcoterrorista, el Cartel de los Soles, no el gran pueblo venezolano, sino la narcotiranía que gobierna allí. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede pasar con Colombia? Uno se pregunta, ¿es legítima o es ilegítima la decisión de los Estados Unidos? Uno tiene que suponer que está sustentada en todas pruebas, pero además nosotros tenemos muchas, como algunas que les acabo de referir a ustedes. Y uno se pregunta,
¿qué le puede pasar a Colombia? A mí me parece que la zona binacional, firmada por el presidente Petro, el anuncio de enviar soldados colombianos allí, de proteger a Maduro, le hace un gran daño a Colombia. Y se está oyendo ya lo que anticipábamos. Mire, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué puede decir? Allí, de acuerdo con Naciones Unidas, enviaron al mercado, después de decomisos, 1.815 toneladas de droga. No hacen nada serio, contundente para frenar eso. Eso afecta a la juventud, a las familias, a la democracia de los Estados Unidos, y también están en alianza con unos grupos terroristas de otras partes del mundo que han hospedado en Venezuela. Sí, eso es lo que dice, de hecho, en la carta que le escribió Hugo Carvajal a Donald Trump en las últimas horas, que ahí hay presencia además del ELN, de FARC, de Hezbollah, etcétera. Pero, presidente Uribe, ¿usted cree que todo eso, esa denuncia que esto que usted nos está contando, la relación sin duda que hay entre el cartel de los soles y la mafia, etcétera, y la presencia de Donald Trump, pues ahí en el Caribe, va a derivar en algo? ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a terminar saliendo, que Estados Unidos va a entrar? ¿Qué piensa sobre toda esta campaña que estamos viendo en torno a una posible salida de Nicolás Maduro? Voy a pensar y le voy a hablar despacio, Vanessa, porque son temas difíciles y son temas que yo no puedo contestar velozmente. Una posible salida de Nicolás Maduro y el impacto frente a Colombia de la zona binacional, de la gran producción de narcotráfico y de las decisiones del presidente Petro en la materia. Nicolás Maduro, por tarde, debió salir en julio del año pasado, cuando quedó claro el triunfo del Mundo González con el liderazgo de María Corina Machado. Yo hablé muchas veces con el presidente Carter y lo admiré mucho, no obstante que él podía discrepar de muchas de mis tesis. Yo recuerdo cuando el presidente Carter legitimó elecciones de Chávez en Venezuela y fue el grupo Carter, el centro Carter, el que dijo en julio del año pasado que la elección la había ganado Edmundo González. Eso es una certificación muy, muy importante. Las Fuerzas Armadas de Venezuela debieron decirle a Maduro, mire, que cumplir la Constitución, hay que hacer la transición, hay que entregarle esto a quien ganó, al doctor Edmundo González. Maduro hoy es un usurpador. Algo tendría que hacer la Comisión, los organismos internacionales. Es que mire, cuando uno lee los acuerdos de la OEA, de los cuales Colombia es signatario, esos acuerdos dicen, hay que respetar la democracia al interior de cada uno de nuestros países y hacer que los otros la observen. Aquí debería haber una acción de los países signatarios de la OEA, de Naciones Unidas, y como no se adelantan unas acciones contundentes y las Fuerzas Armadas no cumplen su obligación de hacer respetar la democracia en Venezuela, ahí vemos esta intervención del presidente Trump. ¿Qué puede pasar, Vanessa? El presidente Trump, uno no sabe cuál es el siguiente paso. Lo que desde mi punto de vista observo es que cuando él sorprende al mundo con otro paso parece lógico. Por ejemplo, con el último paso que dijo que correrían riesgo las aeronaves comerciales que estuvieran volando en el espacio aéreo de Venezuela. Entonces, uno diría, Maduro debió salir desde julio del año pasado. Ojalá salga. ¿Cuál va a ser el camino? Yo lo que sí confío es que sea un camino donde no haya una sola bala que afecte al hermano pueblo de Venezuela. Expresidente. Pero déjeme referir, sí, Vanessa, con todo respeto, al impacto frente al presidente Petro. El presidente Petro ahora, no, él hace mucho rato hacía alido de Maduro, y el pueblo colombiano debe saber. Iván Cepeda, senador de la República, que se disfraza en los derechos humanos, públicamente ha aplaudido a Maduro, ha dicho estar de acuerdo con él, lo defiende. Hace poco se opuso también a estas acciones de los Estados Unidos
en una entrevista al periódico Reforma de México, y uno pregunta, entonces un dirigente, un líder de derechos humanos apoyando una tiranía narcotraficante que ha sido violadora de los derechos humanos. Eso lo tiene que saber el electorado colombiano. A mí me preocupa que a Colombia la vuelvan también blanco legítimo en los Estados Unidos, porque dirá el gobierno de Estados Unidos, pero mire esto, 1.815 toneladas de droga afectan a la juventud colombiana, afectan la democracia colombiana, afectan las familias colombianas, pero también le hacen un enorme daño a los Estados Unidos. Y entonces ya el presidente Trump dijo, y antes lo habíamos dicho, nos podemos exponer, esta política del presidente Petro nos puede exponer a ser blanco legítimo de acciones militares de los Estados Unidos. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo con una...? Con esto termino. En las primeras horas, retire a Colombia de ese acuerdo de zona binacional, que no permita que soldados colombianos, y yo sí hago un llamamiento hoy, ningún soldado colombiano debe ir allá a proteger a Maduro, y que sea un gobierno que sea capaz de acabar el narcotráfico. Pero, expresidente, ¿qué diría usted que dice entender los argumentos del señor Trump? ¿Qué diría si cumple lo que anunció? ¿Qué diría si hay una intervención armada en Colombia, en nuestro territorio? ¿Cuál sería su posición? No, ojalá no la haya, pero es que hoy eso no depende de nosotros. Eso depende, es del gobierno Petro, y entonces el gobierno Petro la está provocando. ¿Por qué? Porque se alía con el cartel de los soles, que le ha creado todas las dificultades a Colombia, al vecindario y a los Estados Unidos. Aquí hay que pensar más en la provocación que produce el gobierno Petro todos los días antes de pensar en el tema de los Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno Petro debería estar mirando los faroles del General Ford, lo que dice el presidente Trump, pero es que aquí no hay reacciones. Aquí lo que tenemos es un país inundado de narcotráfico, con una narrativa de apoyo a Maduro. Creo que antes que entrar a crear una campaña fundamentalista, chauvinista, nacionalista, falsamente nacionalista contra el gobierno de Estados Unidos, lo que hay que es alertar al pueblo colombiano y decirle, es que todo este riesgo a Colombia lo provocan las decisiones del gobierno Petro. Expresidente, pero si tuviéramos la intervención armada, ¿usted estaría del lado del presidente Petro? ¿Respaldaría al presidente en una situación de acción armada de Estados Unidos en territorio colombiano? Espero que tengamos un nuevo gobierno. Que sea un gobierno democrático, que con sus acciones tenga una buena relación con los Estados Unidos, con la comunidad internacional, que ojalá para ese momento no esté la narcodictadura de Maduro, y que si estuviera, que no es lo deseable, ese nuevo gobierno no sea aliado de esa narcodictadura. En eso es en lo que pienso. Lo otro es provocar un debate aquí de chauvinismo. No, es que Cepeda está contra eso. Y miren lo que dicen los otros. Lo que nosotros decimos es, gobierno, enmiende. Gobierno, no cree una provocación. Yo les pregunto a ustedes, estimados periodistas, ¿qué hacen ustedes de presidentes de un país con estas amenazas? ¿Qué hacen ustedes de presidentes de un país cuando ven este gran daño a la juventud, a las instituciones, a la democracia? El daño que estamos sufriendo en Colombia. Usted no sabe la tristeza que yo siento cuando me encuentro en los barrios de Medellín con dirigentes de mi edad que me ayudaron en mi juventud, abuelos como yo, que me dicen, hombre, estoy muy triste porque una nietecita se me dedicó al TUSI. El daño de esto a la juventud colombiana, a las familias colombianas, a la seguridad colombiana es enorme. En eso es en lo que hay que pensar. Y por eso es de inmenso peligro también la candidatura de Iván Cepeda, que es el que quiere seguir y profundizar, como él lo ha dicho, toda esta política de Petro. Pero hay muchos temas para analizar, como ese tema económico, ese tema social, el tema del derroche, las políticas laborales, la política de tierras, etcétera. Expresidente, queda clarísimo que si no hay una unidad entre las personas que no comulgan con el gobierno de Petro, pues hay una enorme posibilidad de que gane Iván Cepeda.
En aras de que eso no suceda, ¿usted estaría dispuesto a hacer el sacrificio máximo, entenderse con Juan Manuel Santos? La verdad es esta, Gustavo. Estos no son temas personales. A él lo elegimos con una plataforma, hizo todo lo contrario. Y le voy a decir lo siguiente. Aquí hay una concatenación de eventos donde él participó y que vinculan a Iván Cepeda con lo más grave que está ocurriendo en el país. El doctor Santos era ministro de Defensa de nuestro gobierno. Por eso a mí me da temor dar una entrevista, porque todos estos temas lo obligan a uno a no tener la rapidez del periodista, sino a ser detallado. Y él empezó a negociar con el gobierno Bush desde el ministerio el segundo Plan Colombia. Él salió para no inhabilitarse a su campaña presidencial. Yo seguí en la presidencia un tiempo y terminamos la negociación con el presidente Obama. Era un segundo Plan Colombia con apoyo republicano del presidente Bush y con apoyo demócrata del presidente Obama. Hubo una crítica de las élites neocomunistas, del radicalismo elitista socialista de América Latina, pero el pueblo recibía bien eso, porque además había unos compromisos de infraestructura muy importantes. ¿Y qué pasó? El doctor Santos llegó a la presidencia y no llevó eso al Congreso. Él ha dicho que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Volvemos al tema, dato mata relato. Ustedes revisan, verán que esto es muy aproximado a lo que les digo. En el año 2012-2013, Colombia había bajado a un récord bajo de producción de coca. Tenía 48 mil hectáreas. El gobierno Santos filtró acuerdos de La Habana que el narcotráfico, el secuestro, eran fuentes de financiación para la rebelión, la sedición de la FARC, y que por ende serían delitos solamente políticos, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, y aplicaron la prohibición de la fumigación. ¿Y qué pasó? Cuando el presidente Duque recibió, Estados Unidos certificó que habían 220.000 hectáreas de droga. ¿Cuál fue el resultado en años del gobierno Santos? Pasar de 48.000 hectáreas a 220.000. Pero además, hombre, a mí me parece que hubo una violación democrática muy grave, ese desconocimiento del plebiscito y haber pretendido sanear un plebiscito de participación popular con una proposición. No hubo ley ni reforma constitucional, una mera proposición en un Congreso inundado de mermelada que se conoció en la época, cómo distribuían esa mermelada, y un proceso inviable de 135 billones para atender a los municipios pobres, etcétera. No se necesitaba eso, y una creación de entidades del Estado explosiva, a lo cual se suma toda esta tendencia de derroche de Gustavo Petro, que ha creado 11 embajadas, 24 consulados, 80.000 nuevos contratistas del Estado, 86.000, 20.000 empleados públicos nuevos. Pero entonces no se sentaría jamás a hablar con Santos, por ningún motivo. No, déjeme, le estoy dando razones de esa diferencia. Y entonces aquí hay una concatenación de eventos. En 2010, aprecio yo que los criminales no tenían poder en Colombia para cometer magnicidios como el de Miguel Uribe, ni para tener encerrados haciendo campaña desde la casa a personas tan importantes como Paloma Valencia. No tenían ese poder, lo adquirieron. Y eso hace parte del proceso de 2016 de Santos con la FARC, en el cual fue un actor muy importante Iván Cepeda, y todo lo que ha pasado en el gobierno Petro, que es un actor muy importante Iván Cepeda. Yo no puedo desconectar el asesinato de Miguel Uribe, las amenazas que hoy sufrimos, no puedo desconectarlo de esos eventos, del acuerdo con la FARC, y no puedo desconectarlo de la política del presidente Petro, el crecimiento de la criminalidad, el crecimiento del narcotráfico. Entonces,
aquí hay unos temas muy preocupantes. La verdad es que a uno lo deja muy preocupado que siga impune la financiación de Odebrecht. Y son temas que no se han clarificado, que se han tapado. A mí me parece muy grave. Entonces yo no le voy a hablar de la persona del doctor Santos, sino de estos temas que son objetivos, Gustavo, y que vinculan a Iván Cepeda. Iván Cepeda, por ejemplo, no sería capaz de responderle a un juez de la República, de desvirtuar una acusación de que él escoltó a Santrich y a Márquez para que se salieran del país, lo cual tiene relación con el incremento de la capacidad terrorista, lo cual es un evento que se conecta con otros que ha llevado al magnicidio del doctor Miguel Uribe y a esta situación de inseguridad que se vive en Colombia. Los computadores de Raúl Reyes, esos computadores de Raúl Reyes, Gustavo, los validó la Policía Internacional Interpol, dijo que no habían sido alterados. Y ahí aparece el doctor Iván Cepeda como el que le hacía movilizaciones a la FARC. El senador Iván Cepeda no resiste eso ante un juez de la República, tampoco lo resiste en un juicio de opinión, estimado Gustavo. Y entonces ahí ve uno unos problemas que creó el doctor Santos. Estos eventos que vinculan a Iván Cepeda, quien habla de una austeridad, como habló en Cali, de una austeridad. ¿Cuál austeridad? Le acabo de contar algunos datos burocráticos del gobierno de Petro. ¿A usted le parece que es austero esto? Déjenme que este tema de austeridad es muy importante, Gustavo. Ahora a todo lo que han hecho le están sumando 80,000 personas que para ser promotores de salud, en una época de la medicina digital, cuando en Bogotá fracasó el presidente Petro cuando era alcalde con eso, creó 15,000 que se convirtieron simplemente en promotores políticos del presidente Petro, que salió muy mal calificado como alcalde de Bogotá, pero con toda esa promoción política lo ayudaron después a elegir como presidente de la República. E Iván Cepeda dice que sí, que el gobierno Uribe hizo austeridad, que era una austeridad neoliberal y que disminuyó las protecciones sociales. Dato mata relato. Nosotros bajamos muchísimo el Estado, embajadas, ministerios, consulados, entidades, etcétera. Pero pasamos de 10.700.000 personas en el régimen subsidiado de salud a 21 millones. Por eso, una propuesta que hemos hecho en detalle, que sería que vamos a proponer a la coalición, que la agitan nuestras candidatas, sería como victoria temprana la recuperación de la salud, que los grandes afectados son los pobres. Claro. Expresidente, me Gustavo, pregunta la gente una cosa muy concreta. ¿Sí? Expresidente, me pregunta la gente que le pregunte si usted va a ser senador. Pues hombre, yo no sé. Yo estoy en la boca del infierno, en el número 25, Gustavo. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo una edad de la vida para promover tesis, para bregar que esas tesis se instalen en el tiempo, que ayuden con interpretaciones, por supuesto, dialécticas, dinámicas, y para promover jóvenes. Quedaría muy mal yo encabezando esa lista, o en una lista abierta para que ocurriera lo que ocurrió en el 18, a pesar de que yo iba al Huila, voten por Macías, a pesar de que yo iba al Atlántico, voten por Meiser, a pesar de que yo iba a una otra parte, a pedir que votaran por el Diará, pues votaron mucho por mí. Entonces dije, no, pongámonos de 25, donde tengo que correr un inmenso riesgo, pero lo hago con mucho gusto, porque es mi deber en este momento de la democracia de la patria. Pero, hombre, déjeme terminar con ese tema de la austeridad. Es que eso es muy grave, querido Gustavo. Entonces dice el senador Cepeda, la austeridad de Uribe fue neoliberal y bajaron las protecciones sociales. Hombre, pasamos el SENA de 1.150.000 personas a 8 millones. Hoy una de nuestras victorias tempranas propuestas de nuestros candidatos en detalle, que dicen cómo recuperar la economía con este déficit, con este endeudamiento,
una economía sin inversión, un consumo sin capital, sin construir patrimonio privado. ¿Sabe qué hicimos nosotros? ¿Qué proponemos hoy? Colombia tiene 2.100.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. El doctor José Manuel Restrepo dice que no hay que llamarlos ninis, sino sis, y darles oportunidades. ¿Qué propone el Centro Democrático? Empezar con una gran educación alternativa, que le dé a cohortes de esos jóvenes la posibilidad de unos estudios técnicos acumulados por módulos cortos que puedan trabajar rápidamente o emprender y crecer el Fondo Emprender del SENA. A mí me tocó crearlo y lo pudimos financiar por toda la reducción burocrática y porque había confianza de inversión. Pero para que esos jóvenes puedan tener emprendimiento. Es una cosa que yo le he venido diciendo a los candidatos, no nos quedemos en lo político. Nosotros, ustedes candidatas, han estudiado mucho los problemas del país, tienen soluciones, como las tienen también en lo laboral, en lo de tierras. Háblale un joven. Pero Gustavo, esto es bien importante, porque dice Cepeda, Uribe, enemigo de los trabajadores, Uribe, enemigo de los trabajadores. Nosotros redujimos la jornada laboral sin afectar los ingresos de los trabajadores. Y entonces ahora, escúchame esto, que para mí es muy importante esta oportunidad en Caracol, querido Gustavo. ¿Qué piensa el Centro Democrático sobre los recargos a los trabajadores? Y también quisiera hablarle de tierras, que es otro tema bien sensible. Sobre los recargos, primero, lo que se hizo fue muy poquito. Petro dijo que en Colombia no había recargos. Claro que lo había. Empezaban de noche a las 9 de la noche. Él lo anticipó a las 7. Claro que lo había domingos y festivos. Estaba en el 75%. Él lo subió al 100%. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros los que redujimos la jornada de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores. No nos vamos a oponer a esos recargos. Entonces me pregunta el señor de la panadería de la Floresta Medellín. Pero yo tengo 14 trabajadores. La comunidad me obliga a trabajar de noche, domingos y festivos, y no puedo sostenerlos. ¿Qué estamos proponiendo? Y le digo este mensaje a los trabajadores colombianos, porque nosotros creemos no en la economía del odio de clases de Cepeda, Stalin, Lenin y esas gentes, y Castro. Nosotros creemos en la economía fraterna. El Centro Democrático propone no afectar estos recargos, pero bajar sustancialmente los impuestos para que las empresas puedan pagar estos recargos. Oiga, es que le quiero plantear, porque también me lo están reclamando aquí los oyentes que además nos siguen por YouTube a esta hora en el canal de Caracol Radio. Me preguntan por un joven, que si usted ya le perdonó a Iván Duque, que usted no lo quiere, que cree que es responsable de que Petro sea presidente. No, yo aprecio mucho al presidente Duque. Diferencias con su gobierno las he manejado privadamente con él. En público he salido a defender. Por ejemplo, ahora que quieren acabar la salud, yo he defendido la manera como él manejó la pandemia. Me parece, ahora, Petro tiene parada la infraestructura, tiene parada la vivienda social. Yo preguntaba en unos pueblos de Bolívar, bueno, aquí en el casco urbano no hay vivienda social, pero les ha cumplido con la vivienda rural. Me dijo, tampoco. Duque hizo un gran programa de vivienda, de infraestructura. Preguntaba por allá, hombre, pero ¿por qué esta carretera tan estrecha? Me decían, porque Petro no deja que la amplíen, que porque es la carretera de las camionetas de 4 puertas de los ricos. Pero si por aquí transita la carga del país. Y me decía un paisano allá, no, él dijo que nada de estas autopistas, que lo que era arreglar las vías campesinas, las ha arreglado. Hombre, me muestran en el celular unas fotos de todos los jeeps con que trabajan en las montañas atascados, ni lo uno ni lo otro. Iván Duque hizo unas cosas muy buenas. Yo tengo preocupaciones. En otras se las he manifestado a él. Pero hay entendimiento, hay cercanía. Errores. Y entonces Petro se aprovechó de todo eso para hacerse elegir, además con su dialéctica. Pero yo veo que el pueblo colombiano ha venido saliendo del engaño. Allá me preguntan en los Montes de María, ¿y ustedes comprarán tierras como el presidente Petro? Le dije, el Centro Democrático se compromete a seguir de manera transparente un programa de adquisición de tierras para los campesinos,
con proyectos productivos y donde se puedan desarrollar y buscando integraciones con empresarios, como la que logramos por allá en Tibú, en María la Baja, con pequeños parceleros de palma africana y empresas grandes que les han ayudado con semilla de tecnología, que les han ayudado con las plantas esas que muelen el grano de la soya y de la palma, del corozo. Y entonces, porque es muy importante que el pueblo colombiano, a través de un medio tan interesante, tanta presencia como Caracol, sepa que aquí tenemos un compromiso social muy serio. Muy bien. Tengo dos preguntas concretas de Espinosa y de Vanessa. A ver, Espinosa. Expresidente, pero en esa narración que hace el Centro Democrático del país que tenemos, eso no parece compadecerse con lo que muestran las encuestas. El presidente Petro sigue teniendo una favorabilidad de alrededor del 40%, es decir, casi la mitad del país que vota sigue pensando que las cosas van muy bien, mientras que las candidatas del Centro Democrático, en cambio, no pasan del 1%. ¿No hay que analizar también esa situación real? Se la voy a analizar. Espinosa, ¿cómo te llamas tú? Que me da pena decirte Espinosa. No, Jorge, expresidente. Él no se molesta, no me preocupe. No hay problema. A usted su señora le dice Uribe. Me perdonas decirte Espinosa. Entonces, te la voy a analizar. Cuando eligieron a Milei, Argentina había tocado fondo. Ahora que ganaron en Bolivia Paz y actual presidente, y también pasó a segunda vuelta el expresidente Quiroga y derrotaron a Evo, Bolivia había tocado fondo. Cuando Evo empezó, hubo un gran entusiasmo popular por todos los subsidios. Tenían 15.000 millones de dólares. Era un país rico en exportación de gas a Brasil y Argentina. Lula le ayudó porque le aumentó el precio del gas. Hoy no puede exportar. Nacionalizó casi todo. Llevaron ese país a la ruina. Se quedaron sin dólares, etc. ¿Sabe qué le pasa al gobierno Petro? El país no ha tocado fondo. Me permite decirle que le ayuda, porque es que aquí hay dos economías. Una irreal de consumo sin capital y la del presidente Petro. La del presidente Petro, endeudamiento que se está aproximando al 70%. El segundo en América Latina. No deberíamos tener un endeudamiento de más del 50%. El presidente Petro, déficit cercano al 7%. Después de la pandemia, en una senda de reducción, debería estar aproximándose al 4, al 3,5, etc. Siga, hombre, la inversión extranjera directa había caído un 17%, está cayendo más. ¿Sabe todavía por qué hay inversión extranjera? Porque están cumpliendo compromisos del pasado. Es que esto es lo que hay que decirle al pueblo colombiano. A mí me decían los gremios de gas y petróleo, ellos tienen 90 pozos de exploración, tienen que traer capital, equipos, vienen del pasado. El gobierno Petro no adjudica uno solo. Mire, han acabado tienen bastante menguado ese patrimonio nacional que es Ecopetrol. Están dejando al país sin gas, por Dios. Pero mire la adquisición de maquinaria y equipos en Colombia. Está muy baja. ¿Sabe qué lo saben? Que como no hay vivienda social, los que tienen dinero han comprado viviendas ya de alto rango. Y lo salva que están construyendo el metro de Bogotá, que necesita maquinaria de equipos. Hidroituango en Antioquia, que es del departamento, a mí me tocó avanzar, crear eso, para que el departamento no dependa del aguardiente y del tabaco. Puerto Antioquia, una carretera en el sur del país que viene de atrás, la doble calzada Cali-Popayán. Aquí no hay hoy inversión de maquinaria de equipo. Y sigamos. No hay vivienda, por Dios, ya le dije lo de vivienda. Pero entonces, ¿por qué le va tan bien en la popularidad si todo eso es como usted dice, presidente? Ilusión. ¿Y sabe qué salva al presidente Petro? A ver. Lo legal y lo ilegal. De lo legal que lo salva, el café. De lo legal que lo salva, 13.000 millones de dólares de remesas. De lo legal que lo salva, él dice que ha caído mucho el desempleo. Es una ficción. La mayoría de los nuevos empleos son informales y mire esto, es que esta es la discusión que necesita el país, creo yo, discutir todos estos temas. Han salido 3 millones de personas, no han regresado 1.700.000, salen al año 80.000 jóvenes
con título técnico o tecnólogos o profesionales. Si esa comunidad estuviera aquí en el país, ¿qué sería del desempleo? Entonces nos están engañando con todos esos temas. Hombre, el oro, mi generación lo conoció entre 200 y 1.600 dólares la onza. Está a 4.000. Y no obstante que el oro en un porcentaje que estiman el 50% es de minería ilegal, eso irradia los canales de consumo. Vean lo que me pasó con una señora en Urabá. Me dice Uribe, no, es que Petro no es malo, mira, yo pude cambiar aquí el televisor. El hijo de mi vecina compró una moto. La otra me dijo que pudo comprar una lavadora. Y le dije, contame una cosa. ¿Y qué te han dicho? ¿Dónde es esa plata? No, pues toda esa circulación de narcotráfico. Aquí hay un consumo sin creación de capital, insostenible, de economías ilegales y unos factores legales como el café. Los colombianos siguen exportando flores, siguen con palma africana, siguen haciendo. El pueblo colombiano es muy trabajador, a pesar del daño de Petro, que lo vamos a ver en el futuro. Por eso, para no tocar fondo, como pasó en Argentina y en Bolivia, hay que elegir un gobierno distinto el año entrante y no aquel que quiere profundizar lo de Petro, que es Cepeda. Vea, yo creo que todos ustedes han tenido que comprar póliza de salud. Yo la tengo. ¿Usted sabe cuántas pólizas de salud privadas había cuando terminó el presidente Duque? Había 2 millones. Hoy hay 4.400.000. Entonces los que tenemos pólizas nos salvamos. ¿Qué hace el resto del pueblo colombiano que no tiene recursos para póliza privada? Entonces la señora que le dice a uno, ya no me dan las píldoras. Y el otro que me dice, se me murió mi papá porque no le pudieron atender a tiempo una necesidad de diálisis. Aquí hay un gran daño al pueblo colombiano. El Centro Democrático tiene una propuesta muy clara, detallada para restablecer la salud, que a quienes más daño le han esta acción del presidente Petro, expresidente, en Colombia. Que le quiere preguntar Vanessa, adelante. Es que yo quisiera que me quedara claro, pero no me ha quedado claro, presidente Uribe, si usted apoya una incursión armada de Estados Unidos en Venezuela o no, porque es que yo creo que esa es una de las noticias del momento a propósito de la carta que comentamos más temprano, de lo que se puede venir con tanta impredecibilidad por parte de Donald Trump. Pero usted apoya una incursión de la Casa Blanca Vanessa, a Maduro. Claro. Vanessa, es muy claro. Si tú sales a la calle y te van a robar la cartera, haces todo el esfuerzo para que no te la roben. Entonces, es que ese es el dilema falso. Estos son los apátridas que apoyan a Trump. Estos son los nacionalistas que apoyan a Petro. No, aquí hay un problema por medio muy grave. 1.800 toneladas de droga que van al mercado. Un gobierno que no ha tomado una determinación de derrotar esa droga, que viene de lo que hizo Santos. Lo que parece que aquí se ha crecido muchísimo. Santos entregó 220.000 toneladas. Entonces ese no es el dilema. Déjeme pensar en una solución, que la reitero en Caracol. Lo que necesitamos es un nuevo gobierno que derrote el narcotráfico, que tenga un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, también con Israel. Es que un acuerdo con Israel no es ponerse en contra de la población palestina, que hay mucha en Colombia, y eso me obliga a decir lo siguiente: nosotros nunca hemos estado en contra del pueblo palestino, en contra de terroristas como Hamas sí. Y recordar que este país, que hoy Petro tiene rotas las relaciones con Israel, no obstante que le está recibiendo armamento a Israel que compró el anterior gobierno, y por eso manejan un doble estándar que uno no lo puede manejar. Investiguen eso. Le está recibiendo armamento a Israel que compró el anterior gobierno. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa ruptura? Hablemos de Palestina. Colombia en el año 88, si la memoria no me falla, estableció relaciones con la comunidad palestina. En la última semana del gobierno Santos reconocieron al Estado palestino. El gobierno Petro ha hablado de una embajada allí. ¿Qué pensamos nosotros al decir necesitamos el acuerdo con Israel? Que aún Petro, al recibir esas armas, y lo tienen bien en secreto, reconoce la importancia de Israel en materia técnica,
en materia de defensa para Colombia, pero nosotros defendemos el derecho a la paz del pueblo judío, del pueblo de Israel y el derecho a la paz del pueblo palestino. Y eso tiene que quedar muy claro, porque mientras el gobierno Petro se alía con el pueblo palestino sin aislar a Hamás y se va en contra de Israel, nosotros decimos queremos a la comunidad palestina, al pueblo judío, y no estamos, rechazamos el terrorismo, rechazamos a Hamás, pero necesitamos un acuerdo con Israel, que lo debe hacer el nuevo gobierno en las primeras horas. ¿Ustedes me dejan hacerle una pregunta al senador Iván Cepeda? Claro, adelante. El senador Iván Cepeda, a las 12 preguntas de Vicky, ya que él habla de los 12 apóstoles y de los 13, yo le anexaría la pregunta número 13. Él, el gobierno que le acompaña, directa o indirectamente, han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos, en esta ocasión, para que acusen al doctor Abelardo del Espriella. Es una pregunta. ¿Tiene usted información en ese sentido de que alguien está ofreciendo prebendas para que enreden al señor del Espriella en algo? Gustavo, yo lo dejo ahí. Bueno, le transmitiremos su pregunta a Iván Cepeda. Expresidente, muchas gracias, ha sido muy amable por su charla con Caracol Radio. Espero repitamos la charla con otros temas más adelante. Estoy muy agradecido con ustedes, con la paciencia de los oyentes. Muy amable, Gustavo, me demoré, pero le cumplí porque usted generosamente en muchas ocasiones me había invitado. Gracias a todos, gracias Vanessa, Espinosa me da pena, gracias a Fraile, que está por aquí también, y Diana Saray. A Diana, a todos, muchísimas gracias. Buen día. Buen día, expresidente, muy amable. Álvaro Uribe Vélez en 6 AM de Caracol Radio.